¿Por qué en Yucatán se le dice quisin al diablo? Estas son algunas palabras de origen maya que utilizamos en nuestra vida diaria. Y precisamente vamos a iniciar el video con la palabra quisin, que significa diablo o una persona malvada en la lengua maya. Así que si te dicen mejen quisin, te quieren decir pequeño demonio, pequeño diablo o pequeña persona malvada. Por eso en Yucatán se le dice quisin al diablo. En vez de decirlo en español, lo decimos en maya. Quisin, quisin, diablo o persona malvada. Otros dos ejemplos que se pudiesen utilizar con esa palabra son hachkisinech, hachkisinech, que significa eres muy malvado. Pero también podemos decir ese señor es muy malvado o ese señor es un diablo. Lemako hachkisin, lemako hachkisin. La segunda palabra del video es chel, 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 que significa una persona rubia o una persona güera. Por eso a los güeros le decimos de esa manera. ¿Dónde vas, chel? ¿Cómo te fue hoy, chel? ¿Qué vas a llevar, chel? Te dicen. Porque tú eres seguramente una persona güera. Ahora, lo contrario, cuando te dicen, ¿qué vas a llevar, boshito? Boshito proviene de la palabra bosh, bosh, que en maya significa negro y se le hace referencia a las personas morenas. Por eso le dicen, ¿qué vas a llevar hoy, boshito? Otras de las palabras utilizadas día con día es la palabra wishar, wishar, que proviene del verbo orinar en la lengua maya, que se dice wish, 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 orinar. Patiki, nika, wish, espéreme, voy a orinar. Seguramente tú has escuchado esta palabra cuando te dicen, llegaste tarde el día de hoy, seguro vienes de ver a tu k'ech, que eso significa que estás regresando de ver a tu amante, porque la palabra k'ech en maya significa amante. Terminamos este video con broche de oro. Seguramente tú estás muy consentido porque eres el tup de la familia. Tup significa hijo menor, pero si le ponemos la X antes, shtup significa hija menor. Ahora, ¿cuáles de estas palabras de origen maya que utilizas todos los días conocías? ¿Y cuáles conoces? Déjalo en los comentarios. Malo, cananta. Bueno, cuídate.